Como sabemos, en los evangelios está compuesto de 4 libros, son estos primeros 4 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien conocido por todos nosotros, desde su nacimiento o aún antes de su nacimiento hasta la ascensión hacia los cielos. En esos aproximadamente 33 años de vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, aquí pues muchas cosas pasaron, y esto nos los narra en los evangelios. De hecho, hay mucho más de lo que pasó que no nos llegó por la soberanía del Señor. El mismo Juan, en el capítulo 21, versículo 25, dice que Jesús hizo muchas otras cosas que no se escribieron, y él dice que si hubieran escrito, quizás no hubieran dado las páginas del mundo para que cupieran. Eso dice Juan allí. Así que no todo lo que Cristo hizo nos llegó. Lo que nos llegó fue lo que Dios en su soberanía creyó necesario para nosotros para poder andar en él. Así que las historias que nos han llegado han sido divinamente inspiradas y escogidas por Dios para nuestro bien. Y no podemos decir eso solamente de los evangelios, sino de toda la Biblia en sentido general, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando uno lee los evangelios, y lo hace varias veces, lo hace lo suficiente, puede notar que nuestro Señor Jesús no solamente se reunió con los discípulos o se reunió con multitudes que le seguían, o solamente tuvo relación con los constantes enfrentamientos que tuvo con los fariseos y los líderes judíos, sino que también Cristo Jesús se le relacionó con una serie de personas, de individuos, de hombres y mujeres cuyas historias la tenemos plasmadas en el Evangelio, y que al encontrarse con Jesús, a estas personas tener un encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Fueron transformadas, y no es para menos. Cuando alguien se encuentra con Cristo, no sigue igual, para bien o para mal, pero no sigue igual. Este patrón de encuentros que tuvo Jesús es evidente en los evangelios. Lo podemos ver en los evangelios. Entre los 4 evangelios que nos han llegado, tenemos más de 30 encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas, cuyas vidas fueron tocadas, fueron transformadas. El centurión a quien Jesús sana un criado, el endemoniado gadareno, el paralítico y los 4 que le cargaron, Jairo, a quien Jesús sana a su hija, el joven rico, la mujer del flujo de sangre, Bartimeo el ciego, Zaqueo, la mujer samaritana, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, los ladrones crucificaron junto a él, y aún el centurión, aún después de muerto, cuando guardaba la cruz en donde nuestro Señor fue crucificado. Solo por citar algunos ejemplos, cada uno de estos encuentros de Jesús nos ha llegado para que aprendamos de ello, y aprendemos mucho de ello. Y creo que nos ha llegado porque de estos encuentros hay personas con las cuales nos podemos identificar. Son gente como tú, son gente como yo, hombres, mujeres. Algunos eran ricos, otros eran pobres. Algunos tenían problemas con enfermedad y eran avanzados en edad. Otros eran jóvenes y estaban en perfecta salud. Algunos estaban interesados en la salvación, y otros eran indiferentes a lo que pasara después que murieran. Algunos eran líderes y con posiciones sociales altas y con influencia, y otros eran personas normales del pueblo. Algunos tenían una reputación intachable y otros una vida moral digna de imitar. Sin embargo, algunos tenían un pasado oscuro, tenían secretos y errores que habían cometido. En fin, Jesús se relacionó con todo tipo de personas. Y creo que Dios permitió que estos relatos nos llegaran, que estos encuentros nos llegaran
porque no solamente contienen verdades doctrinales, muchos de ellos sí contienen verdades doctrinales, sino que son personas, como mencioné, que tienen situaciones con las cuales no podemos identificar y cuyos encuentros con Jesús nos deja grandes enseñanzas, esperanzas y principios para imitar o evitar. Me gustaría poder iniciar esta serie de estudios que no van a ser consecutivos, lógicamente, porque es verdad, como saben, estamos teniendo como rondas de predicaciones, pero la idea es que cada vez que me toque predicar, me gustaría abordar algunos de estos encuentros que tuvo Jesús, y me gustaría iniciar con este que tenemos en Juan capítulo 3, un encuentro, una historia bien conocida, y es sobre el maestro de la ley Nicodemo. Si vamos allí, leemos los versículos 1 al 15 de Juan capítulo 3, dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos, leo en la Nueva Biblia de las Américas, llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús les respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Vemos entonces esta historia de Nicodemo, que es uno de los pasajes en el Evangelio más importante, podemos decirlo así, puesto que el tema que Jesús trata aquí ante la inquietud, ante la duda de Nicodemo, es importante y trascendental para nuestra salvación. Es un tema trascendental, es un tema cardinal, es un tema que todos deberíamos entender. Y aunque no vamos a abordarlo tipo, ¿verdad?, estudio bíblico de forma profunda, sin embargo, la gran enseñanza de este pasaje es vital para todos nosotros. Vamos a ver entonces el pasaje en 4 puntos o 4 secciones para que nos ayuden a entender lo que Jesús enseña a través de este encuentro con Nicodemo. En primer lugar, los versículos 1 y 2 nos hablan de Nicodemo, del visitante. Como acabamos de leer, Nicodemo dice que era un prominente entre los judíos y que vino a Jesús de noche. Nicodemo era un fariseo y era uno que tenía, como todo buen fariseo, altos valores morales y que pertenecían a esta clase privilegiada de los judíos. Era una persona con una reputación conocida dentro de su comunidad y de la sociedad política de ese tiempo. Era principal entre los judíos, como dice allí. Eso nos hace entender que era un hombre que tenía recursos. De hecho, en Juan
aquí mismo en Juan, al final, capítulo 20, cuando Jesús es muerto, va José de Arimatea y pide el cuerpo para enterrar a Jesús. Y Nicodemo aparece allí, dice, con 100 libras de incienso y de mirra para, ¿verdad?, ungir el cuerpo de Cristo. Era un hombre que tenía recursos. Así que vemos que este hombre, que era de alto valor moral, que era religioso, que pertenecía a una clase privilegiada, que tenía una reputación en su sociedad, que tenía recursos, viene a Jesús de noche, viene a Jesús escondido, dice el versículo 2. ¿Por qué vino de noche? Bueno, hay muchas teorías con relación a eso, o no muchas, hay 2 o 3 teorías con relación a esto. Hay quienes sostienen que vino precisamente porque él quizás tenía cosas que hacer en la mañana, o no quería ser inoportuno con Cristo, porque Cristo Jesús desarrollaba su ministerio en la mañana, en las tardes, y eso era normal en los tiempos bíblicos, porque al no haber electricidad, al no haber, ¿verdad?, vida nocturna, todo se desarrollaba mientras había luz del sol, luz de día. Entonces él quería tener tranquilidad por la inquietud que tenía y quería hablar tranquilamente con Cristo. Eso sostiene una postura. La otra lo que dice es que este vino de noche precisamente porque tenía miedo que lo identificaran con Jesús. Al él ser fariseo, y los fariseos, al perseguir constantemente a Jesús y al tramar contra Jesús, como saben que fueron quienes finalmente le llevaron a la cruz, pues no quería tener problemas con sus iguales, y por eso él evitó eso y fue de noche para que no lo vieran. Yo personalmente me inclino por lo segundo. Creo que es más lógico y es más adecuado con no solamente con el pasaje, sino con todo el contexto del Nuevo Testamento, precisamente porque Nicodemo era fariseo. Pero este hombre viene de noche donde Jesús a hacerle una pregunta. Pero antes de hacer la pregunta, es interesante que en el versículo 2, al final, él dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, sino Dios está con él. A pesar de ser fariseo, Nicodemo está reconociendo que este hombre viene de Dios. Está respondiendo que Jesús viene de Dios. Él no está diciendo necesariamente que Jesús es el Mesías en ese momento. Él no está reconociendo que es el Hijo de Dios necesariamente. Él no está reconociendo eso, pero él sabe que hay algo diferente en Jesús. Él sabe que él hacía señales diferentes en Jesús. Por eso él dice que nadie puede hacer estas señales si no viene de Dios. Y por eso la inquietud que él tiene, él va ante Cristo para escuchar la respuesta de Cristo. Ciertamente podría significar un peligro para él, un descrédito para él, pero aún así Nicodemo busca la manera, busca la forma y va de noche a Cristo para hacerle la pregunta. Ese es la primera sección, el primer punto. Nicodemo, el visitante. El segundo punto es los versículos 3 y 4 que tenemos aquí. Nos habla de la inquietud del visitante, de la inquietud de Nicodemo. Aquí tenemos la pregunta que hace Nicodemo, sino que Jesús, al conocer el corazón de Nicodemo, sabe que él quiere hacer. Inmediatamente le responde, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Noten cómo Jesús no contesta, vamos a decir, lógicamente a lo que Nicodemo dice en el versículo 2. Porque en el versículo 2, Nicodemo lo que le dice a Jesús es que nadie puede hacer las señales que él hace si no viene de Dios. Y como que cuando usted lee la respuesta de Cristo, como que no tiene mucha correspondencia con lo que dice Nicodemo. Quizás hubiera sido mejor de Cristo decirle: sí,
yo vengo de Dios, por eso yo hago las señales, tú debes creer en mí. No, sin embargo, Jesús no le dice nada de eso. ¿Saben por qué? Porque en realidad la respuesta de Cristo no era para las palabras de Nicodemo que él dio con sus labios, sino para el corazón de Nicodemo. Jesús conocía el corazón de Nicodemo. De hecho, los capítulos 3, 4 y 5 es un gran ejemplo de lo que termina diciendo el capítulo 2, versículos 23 en adelante. Si usted va allí conmigo, un poco más adelante, Juan dice que cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Y mira lo que dice el versículo 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Inmediatamente después de esta palabra, donde el evangelio nos dice que Jesús conocía lo que había en el interior del hombre, aparece Nicodemo, quien trata, ¿verdad?, de congraciarse con Jesús, quizás rompiendo la conversación y diciéndole: mira, las señales que tú haces, yo reconozco que viene de Dios, porque nadie la puede hacer si no viene de Dios. Sin embargo, Jesús va al grano directamente. Jesús es directo. Y él sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo y le dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente Jesús va a la pregunta que tenía en el corazón, no simplemente la que hizo con las palabras. Y eso es algo importante que hay que resaltar. Cuando hay un encuentro con Cristo, Jesús no se queda en lo superficial. Jesús, por medio de su palabra, no va simplemente a lo que el ser humano ve, él va al corazón, él va al interior y él sabe lo que verdaderamente pasa en nosotros. Por eso dice su misma palabra, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que está equiparando las palabras de la palabra? La palabra ahí, la Biblia, está equiparando a una espada de dos filos que penetra hasta llegar a lo último del cuerpo humano, que es lo que está dentro del hueso, los tuétanos. Bueno, las palabras de Cristo penetran hasta lo más interior. Y él sabe lo que Nicodemo tiene y por eso le hace entonces esta respuesta que le da Nicodemo. Quizás no es necesariamente una pregunta que hizo con sus labios, pero sí es la pregunta que hizo en su corazón. Sin embargo, versículo 4, Nicodemo, noten que él no dice: pero eso no fue lo que yo te pregunté. No, él sigue la conversación, porque él sabe que eso es verdaderamente a lo que él fue. Me imagino lo sorprendido que estuvo Nicodemo al Jesús inmediatamente ir a lo que él fue. Quizás pensó: oye, este hombre sí es inteligente de verdad, es muy sabio. Sin embargo, él no estaba ante un sabio cualquiera. Estaba el que él conocía exactamente lo que él pensaba, lo que él conocía. Y Nicodemo le dijo en el versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos la inquietud de Nicodemo. Hace esta pregunta, una pregunta trascendental, la pregunta más importante que se puede hacer. De hecho, no es la primera vez que vemos esta pregunta en las Escrituras. Hace un par de meses, prediqué precisamente del joven rico. Recuerden cuando él hizo una pregunta que es la misma, pero con otras palabras. Él dijo: ¿qué bien debo hacer para heredar la vida eterna? Ambos lo que estaban interesados eran lo que iba a pasar después que murieran, en la eternidad. Si hay salvación, ¿cómo puedo asegurarme que yo soy salvo? Esa es la mejor pregunta y la pregunta más importante que se puede hacer. La respuesta que le dio Cristo al joven rico allí en Marcos 10 es diferente a la que le da Nicodemo.
porque eran dos personas diferentes y tenían inquietudes diferentes. A Nicodemo Jesús le contesta con algo que va a ir a su corazón. Pero es importante resaltar esta pregunta, amigo, que estás entre nosotros y no conoces de Cristo. Quizás tú te la has hecho en algún momento, quizás no, quizás sí, yo no sé. Pero es bueno que te hagas esta pregunta. ¿Qué pasará cuando mueras? Jesús, la pregunta de Nicodemo la hace de otra manera, porque él entiende esto, él entiende que hay vida después de la muerte, él sabe que hay una eternidad, él sabe que hay cielo, él sabe que hay infierno, él sabe eso. Sin embargo, él quiere asegurar, pero él está pensando en la eternidad, él está pensando después que muera. ¿Y tú piensas en eso? Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad donde lo que hacemos aquí ahora es lo que importa. De hecho, nosotros muchas veces escuchamos y lamentablemente muchas veces muchos creyentes utilizan la frase de que no, hay que disfrutar, hay que gastar, hay que hacer, porque al final eso es lo que nos llevamos. No, eso no es lo que nos llevamos. No es el placer, no es el gozo, no es lo que se disfruta, no. Es el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque el que no la hace, irá a condenación. Por tanto, amado amigo que nos ves, que nos escuchas, hazte esta pregunta. La respuesta está aquí en las Escrituras. De hecho, Cristo Jesús dará la respuesta ahora. Y es precisamente lo que vemos en la siguiente sección. Ya vimos a Nicodemo, el visitante, ya vimos la inquietud del visitante. Ahora vamos a ver la respuesta de Cristo ante la inquietud de Nicodemo, versículos 5 al 8. Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Mira, este es un pasaje bien profundo. Este es un pasaje que en todos los detalles no hay, vamos a decir, un total acuerdo en lo que tiene que ver con todos los detalles. Pero por lo menos en la esencia de lo que enseña, sí hay un acuerdo, y es en eso que precisamente me gustaría enfocarme. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, ante su pregunta, Jesús le dice: para heredar el reino de los cielos, te es necesario nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Y ante esa declaración de Cristo, que en su mente farisaica Nicodemo no entendía mucho este asunto de nacer de nuevo. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Entonces Jesús le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo primero que vemos en este pasaje es que para ir al reino de los cielos es necesario nosotros cambiar nuestra naturaleza. Es necesario nosotros nacer de nuevo. Y cuando Jesús habló de esto, Él no se estaba refiriendo a lo que más adelante se refiere, Nicodemo, de entrar otra vez al vientre de la madre y nacer. No, Jesús estaba hablando de asuntos espirituales. Hay muchas interpretaciones con relación al agua, lo que se menciona aquí. Hay algunos que dicen que se refieren al bautismo, hay otros que hablan que se refieren a la limpieza, y así hay varias teorías. Yo creo que esto tiene que ver más con el efecto limpiador que por medio del sacrificio de Cristo tiene la salvación en nosotros. Y voy a leer un solo pasaje. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios.
de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su corazón de carne, el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de mí mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. En ese pasaje de Ezequiel podemos ver cómo espíritu y agua están enlazados. El agua está hablando de la limpieza y del Espíritu Santo que obra esa limpieza. Y básicamente a eso es que se está refiriendo Cristo. Para ir al reino de los cielos necesitamos ser limpiados, pero no por nosotros mismos, sino por una obra que hace el Espíritu Santo. Por eso Él explica en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No podemos querer ir al reino de los cielos haciendo las cosas de este mundo, porque lo de este mundo se queda en este mundo. Lo de este mundo va a ser destruido en este mundo. Por eso que dice Juan en su epístola, el mundo pasa y sus deseos. Lo que es de la carne, carne es. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y termina diciendo, no te asombres. Y aquí viene la declaración de Cristo que da luz con respecto a esto. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Este nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza que tiene que venir del Espíritu Santo, no de nosotros mismos, tiene varias características. La primera es que es un solo camino. Es la única opción. No hay dos caminos, no hay tres caminos para ir al reino de los cielos. No, dice Jesús, es necesario, dice la Reina Valera. Es una obligación, no es una opción, es la única opción lo que está planteado. Así que si queremos ir al reino de los cielos, querido amigo, solamente tienes un camino, que es nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento se da a través de Cristo. Por eso es que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es necesario, es fundamental esto. Pero además tenemos la otra característica. Dice que hay que nacer de nuevo. En el original, esto de nacer de nuevo se podría traducir también literalmente como nacer de lo alto. Y otra vez, es algo que no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Por eso le dice, no te asombres. No te asombres. ¿Por qué? Porque si quieres ir al reino de los cielos, que es un reino espiritual, no te asombres que tú debes cambiar esa naturaleza pecaminosa por la naturaleza celestial, por la naturaleza espiritual. Y Jesús pone un ejemplo para entender todo esto. Y es el ejemplo que da luz. Versículo 8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Mire, cuando se lee este pasaje, uno pudiera confundirse. De hecho, este ejemplo, cuando no lo lee en principio, pudiera ser aún mucho más confuso. ¿Sí? ¿Y a qué se está refiriendo con que que el viento sopla y va donde quiere, que así es que todo aquel que es necesario que nazca de nuevo? ¿A qué se refiere con eso? De hecho, los versículos 9 en adelante, que es nuestra última sección, Nicodemo se confunde aún más, porque hay otra confusión. Él hace otra pregunta a Cristo, que Cristo le aclara más adelante. Pero lo que Jesús quiere aclararnos a través de este ejemplo es que así como el nuevo nacimiento es algo espiritual y es algo que viene de Dios y es algo que no viene de nosotros, es algo que no podemos controlar. Es algo que simplemente va
a la naturaleza de Dios y es algo que humanamente no podemos explicar. Jesús toma como ejemplo el viento y él lo que quiere decir es que así como el viento no tiene explicación, note versículo 8, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, y esa es la palabra clave, no sabes. No sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, sin embargo, nosotros sabemos que está ahí, los sentidos nuestros lo pueden percibir. Nosotros sabemos que hay un viento, nosotros sabemos que hace una función, sin embargo no hay mucha explicación. Todavía hoy en día, aunque hay ciertas cosas que se entienden del viento y de las corrientes y de todo esto, sin embargo todavía no hay mucha luz, cómo nace, de dónde sale, no hay mucha luz con respecto a eso. ¿Saben por qué? Porque lo que Jesús está diciéndonos es que el nuevo nacimiento es un asunto milagroso. Jesús está diciendo, el nuevo nacimiento no lo podemos entender humanamente. Es simplemente algo que Dios en su soberanía hace y pasa y sucede y ya. Tú lo sientes, tú sabes que pasó, tú sabes que está ahí, pero no logras explicarlo humanamente. Simplemente algo cambió. Simplemente algo sucedió y antes no querías saber de Dios. Y antes quizás te interesaba en Dios, pero no querías tomarlo en serio, pero de repente ahora sí. De repente ahora sí yo quiero tomarlo en serio, ahora sí yo quiero honrar a Dios. Hay un antes y un después en nuestra vida. Eso es nacer de nuevo. Es algo que no podemos explicar. Escuche lo que dice un comentarista con respecto a esto. Dice, la enseñanza que recibimos es que la salvación es un don de Dios. En su primera etapa tiene lugar por medio de un acontecimiento en que el hombre es necesariamente pasivo. Una persona no puede hacer nada en cuanto a su propio nacimiento y sin embargo Jesús había dicho, os es necesario nacer de nuevo. Con frecuencia en la predicación de nuestros días se interpreta mal la expresión es necesario. Se debe entender claramente que en concordancia con el contexto no se refiere a la esfera de obligación moral, sino a lo divino. Cuando Jesús dice os es necesario nacer de nuevo, no significa hagan todo lo posible para nacer de nuevo. Por el contrario, lo que quiere decir es algo tiene que pasar. El Espíritu Santo debe poner en vuestro corazón la vida de lo alto. Y Nicodemo debía haber tenido un conocimiento lo suficientemente profundo de su propia incapacidad y corrupción para comprender esto inmediatamente. No podemos nosotros mismos. Al final lo que quiere decir Cristo Jesús con esto es que no podemos nosotros mismos, hermanos. Amigo, no puedes tú mismo. Vemos cómo hay muchas personas allí que saben que Dios es bueno, que ser cristiano es bueno y hasta aplauden a los que lo hacen. Pero ellos no dan el paso. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren dar el paso ellos. Y no dejan que sea Dios que obre. Porque tú no puedes hacerlo tú mismo. Es necesario nacer de nuevo. Finalmente Jesús, ante esta respuesta, Nicodemo tiene confusión y Jesús aclara la confusión de Nicodemo. Versículos 9 en adelante. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si le hablamos de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si le hablamos las celestiales? Nadie ha subido al cielo,
sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Lo que Jesús nos quiere decir con este pasaje básicamente es que esa nueva vida que simplemente pasa, sucede a través de su sacrificio. Sucede a través de su vida. Por eso cuando Él le dice, ¿cómo es esto? Jesús le dice, ya tú debes saber esto. ¿Sabe por qué? Porque todo esto fue profetizado. Tú eres un maestro de la ley. Tú conoces la ley, el Antiguo Testamento, y todo esto ha sido dicho de mí. Sin embargo, ustedes no me reciben, porque ustedes no son de arriba. Y termina diciendo, Jesús habla de dos contrastes, de dos paradojas, versículo 13. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es como una paradoja que habla ahí. Si usted lo lee detenidamente, una paradoja es como una idea que como que tiene una contradicción. Y él dice, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo. Era normal que Cristo Jesús hablara de sí mismo como en tercera persona. Obviamente él está hablando de sí mismo. Y él dice, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces dice, ve acá, ¿bajó del cielo o está en el cielo? Bueno, lo que quiere decir Jesús es precisamente que su divinidad le permite las dos cosas. Ciertamente Él bajó del cielo, pero Él está en los cielos porque Él es Dios. Y ese que bajó del cielo vino a morir por nuestros pecados, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y ahí es que le dice a Nicodemo, por eso es que tú debiste saber esto. Porque allí en el Antiguo Testamento, cuando esta historia que habla de cuando el pueblo se puso a murmurar contra Moisés y a desear volver a Egipto, Dios les castigó llevando serpientes que estaban mordiendo y matando al pueblo. Y cuando esto sucedió, ellos clamaron, Dios escuchó el clamor por medio de Moisés. Y Dios le dio la instrucción a Moisés de que levantara una serpiente para que todo el que mirara esa serpiente entonces fuera salvo. Y por eso Dios le dice a él, así esa historia de Moisés y las serpientes allí en el desierto, lo que estaba hablando era de mí precisamente. Es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y sería interesantísimo adentrarnos en esto, de cómo es algo ilógico que mirar algo va a sanar una mordedura de una serpiente. Es como que yo le dijera, ¿verdad? Mira, me mordió algo, no te apures, mira hacia el este y tú vas a ser salvo y ya. Es como algo que no tiene mucho sentido si usted lo piensa. Bueno, el sentido es que ellos debían tener fe en lo que Dios le dijo. No en la serpiente, sino mirar con fe en lo que Dios le dijo. Así dice Cristo Jesús que nosotros debemos mirar con fe, creer en el sacrificio de Él. Cuando Él fue muerto en la cruz por nuestros pecados, Él fue levantado como levantó esa serpiente. Y si miramos a Él como el pueblo le miró y fue sano, y fue salvo de la serpiente, así nosotros seremos salvos de nuestros pecados e iremos al reino de los cielos. Y a lo que ya lo hemos hecho, eso es así, hermanos. Iremos al reino de los cielos. Este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo nos muestra la inquietud sobre la eternidad y cómo Dios la responde. Jesús la responde. Este hombre que tuvo su inquietud y que Jesús respondió su inquietud, lo que le dice es, no confíes en ti, pon tu fe en mí. Cree de que yo voy a hacer una obra en ti, que de repente tú vas a anhelar y a querer lo que antes tú no anhelabas y querías. Un milagro en nuestro interior. Hermanos queridos, yo no sé si este nuevo nacimiento del que habla Nicodemo, de que le habla Jesús a Nicodemo,
estamos seguros de que haya pasado en nuestras vidas. Examínese, confirmen, para que no se encuentre la sorpresa. Recuerdo un libro que leí, se llama Finalmente Vivo, de John Piper, y él habla precisamente de este tema, del nuevo nacimiento. Y él inicia el libro con una ilustración bien interesante sobre la vida de Agustín y de C.S. Lewis, dos teólogos, uno del siglo IV, otro ya del siglo pasado, y cómo ellos dos tuvieron una experiencia diferente sobre el nuevo nacimiento. Sin embargo, lo que les pasó, les pasó. Él dice cómo Agustín era un hombre, era un monje, era un sacerdote, y cómo a pesar de ser esto, y era algo ciertamente normal en ese tiempo, vivía una vida libertina, una vida de exceso, mucha comida, mucha lujuria, mucha lascivia, y estaba con muchas mujeres, y eso a él le empezó a pesar en su corazón. Y él empezó a buscar y a inquirir, y narra su propia biografía como un día él empezó a llorar. Como él entendió que Dios le convenció de pecado, y allí donde él estaba empezó a llorar y se dio cuenta de quién él era y de quién Cristo era, y lloró, y él dice que se sintió angustiado en gran manera, pero que cuando eso sucedió, Dios le quitó un peso porque entendió que él simplemente debería confiar en Cristo. Sin embargo, C.S. Lewis, por otro lado, era un profesor, un intelectual en Inglaterra, en Londres, y como él era, de hecho, él era no ateo, que no creen en nada, escéptico. Él era escéptico. Y él no creía en nada de eso. De hecho, él era muy amigo de otro escéptico que era el que escribió El Señor de los Anillos, Tolkien. Y pero sin embargo, él empezó a interesarse en las cosas. Noten cómo Dios comienza a obrar de repente. Y él dice que un día, simplemente después de, obviamente, comenzar a investigar sobre el cristianismo y a leer la palabra, un día él salió a caminar del parque, de su casa hacia el parque. Y cuando salió de su casa no era creyente. Y cuando llegó al parque, era creyente. Él dice, no hubo lágrimas, no hubo un momento emocional, no se abrió el cielo y salió una luz, nada. Simplemente él dice que él entendió quién era y le entendió lo que necesitaba hacer. Lo que quiero decirle con esto, hermanos, es que la experiencia de cada quien en cuanto al nuevo nacimiento va a variar. Algunos llorarán, otros no. Otros lo harán en una iglesia, se pararán, vendrán al frente. Otros simplemente se hincarán en sus casas. Otros lo harán caminando en la calle. Pero todos tienen en común algo. Hay un antes y un después en su vida. Hay algo que sucede que, como mismo dice el C.S. Lewis, yo no quería saber de Dios y de repente todo lo que yo quería saber era Dios. Sucede un milagro en nuestras vidas. Ese milagro que sucede en nuestro interior, eso es lo que nos lleva al reino de los cielos. Y ese milagro, hermano, amigo mío que estás aquí, que nos escucha, el que está ahora extendiéndote Cristo por medio de este mensaje en el día de hoy. No trates de hacer. La salvación no es por hacer. Simplemente confía en Él. Entrega tu vida en Él y deja que Él haga el milagro en ti. Deja que Él te cambie, que Él te haga nacer de nuevo. Arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo y simplemente deja que Él obre. Si tratas de hacer, fracasarás. Si dejas que Él obre, estarás en el reino de los cielos. Dios y Padre bendito, gracias por esta mañana que nos concedes, oh Dios, el poder abrir tu palabra y ver esta historia, este relato, esta conversación que tuviste con Nicodemo, donde nos habla grandemente de lo que sucedió en nosotros. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, porque aún predicándolo, aún
entendiéndolo de cierta manera, no lo logramos entender completamente. No lo logramos entender ciertamente. Pero qué bueno que no lo necesitamos entender. Qué bueno que sí, oh Dios, podemos sentirlo. Sí, oh Dios, podemos saberlo. Podemos tener la fe y la certeza de que así sucedió y que algún día, cuando partamos de este mundo, la fe, oh Dios, tendrá recompensa cuando estemos contigo por la eternidad y no en condenación. Yo te ruego, Dios, por aquellos que no te conocen, que están entre nosotros o que nos escuchan, allí donde estén, oh Dios. Obra por medio de tu Santo Espíritu para que puedan entender, oh Dios, quiénes son y quién tú eres. Y que simplemente, oh Dios, sea cual sea la lucha interna que tengan, sea el miedo que tenga de que si vengo a Cristo voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar lo otro, se me va a complicar cualquier cosa, oh Dios, ayúdale a entender que todo eso queda aquí, que eso no es eterno, que nada de eso sirve. Que simplemente pongan su fe en ti y puedan arrepentirse de sus pecados. Si es así, oh Dios, ayúdales allí, oh Dios, donde estén, simplemente a hablar contigo. En sus propias palabras, decirte quiénes son, pedirte perdón y rogar por su vida. Oh Dios, gracias por este tiempo. Ayúdanos a meditar en estas enseñanzas que hemos aprendido en esta mañana y que así como Nicodemo fue a ti, así como muchos otros fueron a ti, quizás con miedo, quizás con incertidumbre o quizás tratando de aprobar algo que ya sabían. Nosotros sabemos que no debemos acercarnos a ti así. Ya estamos en ti, tú estás en nosotros. Permítenos, oh Dios, aprovechar esa gracia, esa misericordia y poder vivir para ti de una forma que te dé gloria. Gracias, oh Dios. Oramos por Cristo Jesús.